Muy buenos días, compañeros, nosotros somos el equipo 5 de este diplomado de epidemiología básica. El equipo está compuesto, como pueden ver, por Jorge Luis Castrejón, Eric Roberto Hernández, Stephanie Samantha Mercado, Gustavo Campos y un servidor, Francisco Escalante. Nosotros les vamos a hablar acerca del problema de brucelosis melitensis en caprinos. Para ello, pues necesitamos hacer un reconocimiento clínico de la enfermedad, así como sus diagnósticos diferencial y presuntivo. Ver algunas cuestiones del llenado del formato del CIBE 01 y 2. En antecedentes podemos hablar que en los alrededores de la población denominada como Concepción del Oro del estado de Zacatecas se registró el incremento inusual de abortos en el último tercio de la gestación en dos datos que se dedican a la producción de caprinos de leche. También se detectó orquiepidemitis en machos. Nosotros nos referimos a esta enfermedad acerca del agente causal que es Brucella melitensis, la cual produce pues signos de enfermedad o enfermedad en caprinos y ovinos. El diagnóstico diferencial para esta enfermedad puede observarse con respecto a leptospirosis, rinotraqueitis infecciosa, tricomoniasis, campylobacteriosis y listeriosis. Para la realización de un diagnóstico definitivo se requiere el aislamiento del agente. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica maneja diferentes formatos dependiendo si es para animales acuáticos o terrestres. En el caso de animales terrestres, pues tenemos lo que es el CIBE 01 y el CIBE 02. Cada uno de estos formatos viene dividido por apartados. En el CIBE 01 podemos ver que se van a complementar con datos del notificador, datos de la unidad de producción pecuaria, sí, así como datos del receptor de la notificación. En el CIBE 02 se van a registrar también datos de identificación de la investigación, identificación del sitio afectado, características de la población animal, descripción del problema sanitario, notificación inmediata a personas con riesgo de contraer las enfermedades y alimentación y medicina preventiva. En cuanto al caso, podemos hablar que en el primer caso, en Concepción del Oro, pues se dio en el ato 1, existían 54 caprinos, 22 de ellos eran adultos y el resto jóvenes. De estos, 17 hembras más y un semental presentaron signos de enfermedad. Con respecto al ato 2, de los cuales 76 caprinos eran adultos, 73 hembras y 3 machos, y contaba también con 24 cabritos. En este caso, solo 40 hembras presentaron signos de enfermedad. También comentarles que entre dos ciudades, Villa de Cos y Mazapil, se dieron casos de enfermedad en humanos. En Mazapil 77 casos y en Villa de Cos 34. En cuanto a las características de la podemos hablar que es una bacteria gram negativa inmóvil que se puede observar al microscopio de luz como bacillus cortos o cocobacillus con medidas que varían de 0.5 a 0.7 micrómetros de diámetro y de 0.5 a 1.5 micrómetros de largo. La temperatura ideal de crecimiento es de 36 grados centígrados con un pH de 6.6 a 7.4. Es una bacteria. Otras características del agente causal podemos ver que sus reservorios principales son cabras, ovejas, llama, alpaca, búfalo, bisonte y camello, que sus puertas de salida pueden ser genitourinaria, digestiva, conjuntiva, así como la glándula mamaria. Dentro de los mecanismos de transmisión directa o indirecta vamos a obtener la placenta, leche, heces, secreciones vaginales y líquidos fetales. Las puertas de entrada normalmente son similares a las de puerta de salida y los hospederos definitivos susceptibles pues van a ser igual que principalmente los reservorios. En este caso hay que mencionar al ser humano ya que es una enfermedad zoonótica. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, pues vamos a tener se requieren realizar medidas de prevención primaria, como pueden ser las buenas prácticas pecuarias de higiene, la promoción de la salud, las buenas prácticas para la elaboración de productos y subproductos de origen animal y sobre todo la vacunación. En caso de que se nos presente la enfermedad, pues podemos realizar actividades de prevención secundaria como son el diagnóstico precoz, la eliminación de animales vivos, la cuarentena y el seguimiento epidemiológico. En animales no se contempla la prevención terciaria, puesto que se requiere o se aconseja eliminar los animales positivos
en estado de enfermedad. Continuando con nuestra presentación, el siguiente punto fue la elaboración de la encuesta epidemiológica o el cuestionario para productores, técnicos o trabajadores de la unidad de producción que nos pueda aportar información importante para poder determinar los problemas en ese hato o en esos rebaños, ¿verdad? Entonces, esta encuesta, la primera pregunta que se formula o que se formuló en esta es ¿qué problema hay en la unidad de producción? Esto es importante conocerlo, ya que, bueno, desearíamos saber si hay o no algún problema. ¿Por qué? Porque esta enfermedad puede, este, como lo sabemos, ¿no? O sea, puede tener algunos signos, o no, y puede estar presente, ¿sí? Entonces, por eso es importante la primera pregunta. La segunda pregunta está encaminada a, en caso de haber tenido algún problema, saber cuándo empezó ese problema. La número 3 se formuló para preguntarle a los productores cuántos animales hay afectados que ellos hayan detectado, ¿verdad? Es importante también saber qué alimentación llevan estos ejemplares y de dónde se trae el alimento, ya que, bueno, pues son factores importantes a considerar. La número 6 hace referencia a cómo se hace el incremento del hato. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque si sus animales que utiliza para reemplazo son de los animales que le nacen ahí en su rebaño o si compra fueras en otros hatos diferentes al de ellos. La número 7 pregunta qué tipo de reproducción se lleva a cabo dentro de la producción. ¿Verdad? Si es monta natural o si inseminación artificial, que hace referencia pues a la pregunta número 8, ¿sí? Eh, sobre estos dos parámetros. La número 9 pregunta que si se hacen pruebas diagnósticas de rutina y qué tipo de pruebas en caso de que las realicen. La número 10 si cuando tiene animales enfermos, los separan de los sanos. Y la número 11 que es la última, les cuestionamos o les preguntamos qué se hace con los animales muertos cuando hay decesos. En cuanto a la estimación de las tasas de incidencia, prevalencia, ataque, mortalidad y letalidad, más bien se realizó esta tabla en donde podemos ver una incidencia tanto para el ATO 1 como para el ATO 2 de 0. Una prevalencia para el ATO 1 del 33% y para el ATO 2 del 52%. Una tasa de ataque del 0.33 para el ATO 1 y para el ATO 2 de 0.52. Respecto a la mortalidad y la letalidad, podemos observar que es cero, ya que, y bueno, además son iguales, puesto que no ha habido muertes en estos dos atos. Respecto a los factores de riesgo involucrados en la introducción, exposición, establecimiento y, diseminación del agente etiológico, se han elaborado estas dos tablas en donde el factor de riesgo por adquisición de hembras gestantes tenemos que 8 fueron positivas a la infección, mientras que 13 fueron negativas, dando un total de 21. En cuanto a las que fueron por inseminación artificial, tenemos que 6 fueron positivas y 29 fueron negativas, dando un total de 35 ejemplares. Entonces,
El total de animales positivos a la infección fueron 14, mientras que 42 fueron negativos, dando un total de 56 animales. En la siguiente tabla podemos observar el riesgo relativo, el radio y la diferencia de riesgo, en donde podemos observar que son 2.23 veces más probable que se presente la enfermedad por adquisición. Respecto a los radio, tenemos el 2.97, la posibilidad de exposición por enfermedad, o más bien de exposición a la enfermedad por adquisición. En cuanto a la diferencia de riesgo, podemos observar el 21% de incidencia por adquisición de hembras. Entonces, esto es importante y estos valores, bueno, podemos decir que en base a ellos y en base pues a la realidad, ¿verdad? Que el hecho de que compremos o el hecho de que tengamos contacto con animales de otros rebaños o de otros hatos diferentes, pues estamos ahora sí que más propensos a adquirir la enfermedad, ¿sí? Estamos o tenemos mayor probabilidad o posibilidad de exposición a esa situación al adquirir ejemplares de otros rebaños, más aún cuando se han tenido alguna situación de enfermedad o no tienen sus barridos sanitarios al día. Segundo factor de riesgo para la presencia de brucela en el hato, marcamos el intercambio de sementales, en el que observamos en esta tabla de cuadro de 2×2 que del total de nuestra población vemos que para el intercambio de sementales encontramos 14 positivos a la infección y 5 negativos a la infección, dándonos un resultado de 19 animales intercambiados. Para los que no tuvieron intercambio de sementales, encontramos que de este hato 7 fueron positivos a la infección y 12 fueron negativos a la infección. Para saber la probabilidad de la presencia de brucela al intercambiar sementales, obtuvimos que es 2.2 veces más probable de presentar la enfermedad por intercambio de sementales. Esto es para el riesgo relativo. En cuanto al cálculo del OR, asociamos que es 0.83 más probable la posibilidad de exposición a la enfermedad al intercambiar sementales en los hatos. Y por último, para conocer la diferencia del riesgo, nos arrojó como resultado que la incidencia por intercambio de sementales en los hatos es del 37%. Este factor de riesgo marcamos como hipótesis nula que la presencia de brucelosis en los hatos no depende del intercambio de sementales. Para la planteación de la hipótesis alternativa, la presencia de brucelosis en los hatos depende del intercambio de sementales. Observamos que en nuestra curva, bajo un 95% de confianza y un grado de libertad, nos arroja que la G de tabla es de 3.84. Por lo tanto, asumimos que la brucelosis sí depende del intercambio de sementales. Siguiente punto, que es propuesta de un estudio epidemiológico, un estudio observacional transversal.
ya que se debe de determinar la prevalencia de brucelosis caprina y los factores de riesgo asociados en la diseminación entre rebaños en Zacatecas, en donde encontramos cierta cantidad de hatos y animales. Asimismo, vemos que encontramos animales enfermos y animales sanos. Para el diagnóstico, necesitamos diagnosticarlo a través de pruebas de tarjeta, ribanol, fijación de complemento, y así poder determinar el antecedente de exposición y marcarnos la ocurrencia de la enfermedad en la población de estudio. Operacional de caso. Caso clínico es cualquier rebaño o animal con evidencia de brucelosis, con evidencia de haber tenido contacto con rebaños o personas con diagnóstico de brucela. Casos sospechosos, cualquier caso clínico, rebaño o animal positivo a tarjeta sin evidencia compatible de BR. Cualquier rebaño o animal positivo a tarjeta con o sin evidencia clínica de BR, con resultado pendiente de investigación epidemiológica. Caso presuntivo positivo es cualquier rebaño o animal con o sin evidencia clínica y resultados serológicos positivos. Cualquier rebaño o animal con o sin evidencia clínica con resultados serológicos, cultivo bacteriano, PCR, fijación de complemento, se considera como caso confirmado. Programa de vigilancia e investigación epidemiológica va a ser pasiva, notificación de caso positivo, investigación epidemiológica, toma de muestras. El laboratorio nos confirmará la enfermedad continuando con el seguimiento epidemiológico y eliminando animales positivos. En la vigilancia activa vamos a ir directamente a las unidades de producción a tomar muestras. De los 58 municipios que comprenden el estado de Zacatecas, las acciones de vigilancia y diagnóstico se dirigen principalmente a 15 municipios ubicados en el sur del estado, los cuales se encuentran oficialmente en fase de control. Para la trazabilidad de los animales se va a hacer un registro en la unidad de producción, identificación de animales para la movilización a unidades de producción, rastro, procesadora de alimentos y posteriormente al consumidor. La identificación se hace actualmente en todo el territorio nacional a través del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. Árbol de escenarios. Para la alternativa de probabilidad, si en los hatos existe un barrido sanitario actualizado, animales vacunados y medidas de control efectivas, existe la probabilidad de que no exista la enfermedad. Para la introducción-liberación, los animales y en general los rebaños sin barrido sanitario representan la principal fuente de propagación, así como la venta de semen o préstamo de sementales entre productores. La venta de animales para reemplazo de estos rebaños y la distribución de productos y subproductos de origen caprino sin pasteurizar son un riesgo. Una fuente de exposición puede existir al momento de contratar personal que sea portador asintomático, poniendo en riesgo al rebaño. Bueno, para continuar, vamos a mostrar unas diferencias en estas pruebas, en la prueba de tarjeta, la prueba A y la prueba B del ribanol. Aquí podemos ver las principales diferencias. Aquí vamos con el cursor. Podemos notar que en las cuestiones de la sensibilidad y especificidad, ambas son, se puede decir, iguales, pero la diferencia está en la prevalencia, que la de ribanol es de 10% y la de la prevalencia en 1%. Continuando con las medidas preventivas que incluye la detección temprana de la enfermedad, así como acciones contraepidémicas, tenemos que las podemos aplicar en cualquiera de estos puntos principalmente. Este mapita me gustó bastante, ya que pues es una enfermedad zoonótica, entonces tanto animales como hombres estamos en riesgo. Aquí está un poco desde el punto de vista para el hombre, las cuestiones preventivas, que pueden ser por reservorios salvajes, entonces evitar estar en contacto directo con animales que desconozcamos su origen o su estado de salud. Los reservorios domésticos, ya de los reservorios domésticos, más o menos, que fue nuestro caso, por ejemplo, tenemos el contagio directo y el indirecto. Entonces, y dentro del indirecto, la vía digestiva y la vía inhalatoria. Aquí es donde más deberíamos de erradicar las cuestiones preventivas desde el punto de vista zoonótico y desde un punto de vista a nivel productivo.
acá con los animales, con los reservorios domésticos, mediante buenas vigilancias sanitarias, buenos planes de control de esta enfermedad y pues hacer pruebas a los productos que se están produciendo, como son la leche, quesos, todos los derivados lácteos. Eh, Tocando un poco más los temas de las medidas preventivas, como ya lo sabemos, es una enfermedad que afecta a los animales. eh, Se caracteriza por producir abortos, retención placentaria y endometritis, así como eso en las hembras, en los machos orquitis y en humanos tienen un comienzo súbito o insidioso. Hay bastante fiebre, hay dolores de cabeza, debilidad, sudor, escalofríos, dolores articulares, musculares, pérdidas de peso y malestar generalizado. Es una enfermedad un tanto con signos y síntomas en humanos un tanto similares a otras enfermedades, pero nada que una prueba no pueda confirmar para que detecten si tenemos la enfermedad o no. Y sin tratamiento, la tasa de letalidad es de menos de 2%, es una enfermedad no tan letal. Y ya para finalizar, hay que vacunar el ganado, educar a la población, dar fomento sanitario sobre la enfermedad, que la conozcan los productores, los pobladores, población abierta. Realizar pruebas serológicas en el ganado, tratamiento a personas inoculadas y pasteurizar la leche, súper importante pasteurizar la leche, es de los puntos más importantes para controlar eh, el contagio en humanos y la desinfección de las zonas contaminadas. Eh, las estrategias para el control de la brucelosis se basan en la vigilancia y la prevención de los factores de riesgo, como mencionábamos anteriormente, así como la eliminación de los animales, es de las cuestiones más eficaces. Ah, se recomienda la vacunación en ganado bovino, caprino y ovino en áreas enzóticas con altas tasas de prevalencia y pues el correcto manejo de los productos lácteos y los derivados.